Como siempre, muchas gracias a todos por venir en una tarde de viernes de diciembre que hace un frío que pela, muy distinto de las latitudes donde nos vamos a desarrollar a lo largo de esta charla. Como siempre suelo decir, sentiros absolutamente libres de preguntar en el preciso momento que queráis, no supone ningún tipo de interrupción, aunque al final tengamos el habitual de ruegos y preguntas, pero si necesitáis, queréis, os apetece cualquier aclaración o reflexión según esté charlando, pues adelante. Vamos a ver, dicho esto, vamos a comenzar. Todos conocemos la guerra de Vietnam. Todos aceptamos que militarmente Estados Unidos venció la guerra de Vietnam, porque si no aceptamos eso, tenemos unos 40 minutos para que intente convenceros. Vuelvo a reformular la afirmación. Militarmente, Estados Unidos venció en lo que nosotros llamamos guerra de Vietnam. Ahora, todos sabemos que en Estados Unidos se da la guerra de Vietnam por perdida. ¿Por qué puedo decir y afirmar lo primero y por qué es tan cierto lo primero como lo segundo? Lo primero, vamos a comenzar porque no hay una guerra de Vietnam, sino que hay dos. Entonces, yo me voy a centrar en la segunda, que es la intervención norteamericana, porque hay una primera que por lo menos aquí en España llamamos la guerra de Indochina. ¿A qué llamamos guerra de Indochina? Bueno, estos señores estuvieron solamente en guerra en su propio país durante 30 años, entre 1945 y 1975, hasta que los dos Vietnam se unifican. Eso no significa que no haya guerra antes, porque el antes es en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, y podríamos decir que ese antes prácticamente lo podremos estirar hasta casi 1940. Desde luego 1944, que es cuando se produce la sustitución de las autoridades francesas por las japonesas. Pero previamente, ya desde el año 40, ya tendríamos los primeros focos nacionalistas. Y no lo podemos terminar en 1975 porque una vez que Vietnam está unificado, ese Vietnam unificado va a desarrollar una intensísima política exterior que le lleva a ocupar a sus vecinos, primero a Laos, luego a Camboya, hasta la caída del muro y prácticamente hasta la década de los años 90. Luego vamos a tener una zona que va a estar en guerra más o menos en años redondos, aproximadamente medio siglo. Entonces, lo que nosotros llamamos Vietnam, los españoles del siglo XIX lo llamaban la Cochinchina. Luego lo hemos simplificado por Indochina. Son esos tres actuales países que fueron colonia francesa, que son Camboya, Laos y Vietnam. La presencia franco-española se remonta a mediados del siglo XIX. Es una expedición conjunta tanto de tropas españolas como francesas, aunque los que luego ejercerán el protectorado serán los franceses. Francia se queda allí desde mediados del siglo XIX, prácticamente desde 1860, también por poner una fecha también redonda, hasta 1940. ¿Qué sucede en 1940? Pues que Francia pierde la Segunda Guerra Mundial. Volvemos a lo mismo, es como la afirmación inicial. Francia perdió la Segunda Guerra Mundial. Otra cosa es que ese segundo gobierno francés encabezado por De Gaulle se siente en la mesa de los vencedores, pero militarmente Francia perdió la Segunda Guerra Mundial. Y una vez que se produce el colapso francés en verano de 1940, tenemos que la inmensa mayoría de su imperio pasa a lo que se denomina gobierno de Vichy. Entonces, este gobierno de Vichy, con el mariscal Pétain, el héroe de Verdún de 1900, o sea, el héroe de 1917, tiene un gobierno que los franceses siempre han calificado de colaboracionista, para diferenciarlo del De Gaulle, un De Gaulle que en principio no era reconocido por absolutamente nadie de los aliados, ni británicos ni norteamericanos. Un De Gaulle que intentó ser echado a un lado hasta 1942. Pero sí es cierto que lo que es el imperio francés cae de ese lado del gobierno de Vichy, no de las tropas de la denominada Francia Libre. Por eso ese periodo 40-44, tenemos un periodo que en Vietnam sí hay guerra y no hay guerra, hay presencia japonesa, hay influencia japonesa, hay una guerra franco-tailandesa, porque a su vez los tailandeses que caerán dentro del bando del Eje intentan una rectificación de fronteras.
Comienza a haber la primera resistencia frente a la presencia tanto de franceses como de japoneses, y es lo que se conoce como el Viet Minh. Un movimiento, un conglomerado de fuerzas, donde la principal es el Partido Comunista Vietnamita, que lucha contra la presencia tanto de franceses como de japoneses. Pero vamos, básicamente de japoneses, por eso aparece Estados Unidos apoyándoles y ayudándoles. Cuando los alemanes ocupan la Francia de Vichy en el 44, los japoneses invaden la parte francesa de las tres zonas. Termina la Segunda Guerra Mundial. Y entonces comienza lo que es la Primera Guerra de Vietnam o Guerra de Indochina. Nos va a llevar prácticamente desde el año 45, donde se mantienen un poco las formas, pero los combates ya comienzan, no las escaramuzas, y nos va a llevar hasta el año 54 con la derrota francesa en Dien Bien Phu. En este periodo, en estos 10 años, hay un primer periodo donde el peso económico y de armamento recae en manos francesas, y prácticamente a partir del año 47-48, con la doctrina Truman, lo que pasamos es a un periodo donde las tropas los ponen los franceses, el dinero y el armamento los ponen los norteamericanos. Perdón, a ver si consigo pasar de... Aquí lo tenemos. Es que no sé muy bien por qué a mí no me aparece. Bueno, pero bueno. Lo dejaremos así. ¿Qué le vamos a hacer? En el año 54, Francia tiene que renunciar a su presencia colonialista en Indochina, y el acuerdo es partir Indochina en dos mitades. Un norte de influencia comunista, un norte con una dictadura comunista y un sur con una dictadura pro-occidental. Porque ese Vietnam del Sur, ahí tenemos al presidente Eisenhower dándole y estrechándole la mano al presidente de Vietnam del Sur, que se llama Dien Bien, católico, con educación francesa, una de las familias importantes de Vietnam del Sur. Y Estados Unidos, a partir de la firma de los acuerdos de París, pues comienza a dotar de presupuesto y de asesores al gobierno de Vietnam del Sur y a desarrollar unas fuerzas armadas sur-vietnamitas. Bien, el resultado de esto va a pasar, con el paso de los años, va a ser un auténtico desastre. Desastre durante los siguientes 10 años. Entonces vamos a intentar pensar también qué pasa. Y necesitamos comprender y entender esa primera separación, porque Vietnam del Norte no firma esa paz pensando que con eso se ha terminado la guerra. Oficialmente va a haber un plebiscito por el cual tanto Vietnam del Norte como Vietnam del Sur van a votar si quieren permanecer independientes, si quieren unificarse. Vietnam del Sur, el gobierno de Dien Bien directamente se sale de este eje, y tenemos que mirar un poco a que estamos en la Guerra Fría, es decir, Vietnam es un peón. Y aquí siempre se habla de dos cosas. Se habla de peones y de dominós. El efecto dominó. Estados Unidos va a entrar en la guerra de Vietnam porque consideran que si Vietnam cae, en efecto dominó, van a ir cayendo país tras país en manos del comunismo. Nosotros lo estamos viendo, pues 60 años después. Entonces sabemos que ni efecto dominó ni nada. Sin embargo, en Estados Unidos tenemos que ponernos en una fecha. Estamos en 1955. ¿Vale? ¿Qué ha ocurrido hasta 1955? Se ha terminado la Segunda Guerra Mundial. Ha comenzado la Guerra Fría. De hecho, comienzan a llevarse mal bastante antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Pero nos vamos al sudeste asiático, vamos a olvidarnos de Europa. Lo que pasa en Europa influye, pero no influye tanto en lo que sucede en el sudeste asiático. ¿Y qué ha pasado en el sudeste asiático? Que el gobierno nacionalista de Chiang ha caído. Un gobierno y una nación vencedora de la Segunda Guerra Mundial ya no está. Ahora hay una China comunista, desde el año 49. Esa China comunista ha invadido el Tíbet en 1950. Esa China comunista
ha intervenido en Corea, manteniendo un gobierno de Corea del Norte durante 3 años de guerra de desgaste en la guerra de Corea. Estamos en el año 53. Que las guerrillas nacionalistas de Vietnam reciben ayuda directa de una Unión Soviética donde todavía está Stalin y en China donde está Mao. Luego, en 1955, plantearse que China puede ser el efecto dominó que vaya cayendo, haciendo caer distintos países, en principio tampoco yo creo que resulte nada extraño. Ahora, visto 60 años después, claro, nuestro análisis es qué hacían los norteamericanos allí, era imposible que Vietnam saliera de ningún sitio. Los norteamericanos en principio no lo entienden así y Estados Unidos, igual que en la Segunda Guerra Mundial, entiende que ellos ponen el dinero y otros ponen los soldados. Durante la Segunda Guerra Mundial, ellos ponían el dinero, los británicos ponían los soldados. Hasta que Japón les ataca en 1941 y allí la gente no estaba jugando a si Estados Unidos intervenía o no intervenía en la Segunda Guerra Mundial, sino estaba jugando a cuándo intervenía Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Porque después de la Carta del Atlántico de 1940 y de regalarle 50 destructores al gobierno británico, está claro de a qué lado se está inclinando Estados Unidos. Terminamos esta Segunda Guerra Mundial, pasamos a una doctrina Truman. La doctrina Truman es: estoy dispuesto a ayudar a cualquier país siempre y cuando sea marcadamente anticomunista. Por supuesto, allí España se apunta y por eso una España que está fuera del escenario a partir del año 47, creo que era el año 49 que llegaban los primeros blindados comprados en Canadá. Todo el mundo entenderá que si el gobierno de Franco, que estaba condenado, no admitido Naciones Unidas, es capaz de comprar siquiera una tuerca fuera de su país, es porque Estados Unidos ha dado el visto bueno. Luego tendremos los acuerdos hispano-norteamericanos en el 51 y en el 53, con lo cual estamos en esa composición de Guerra Fría y una Francia que me sale fuera del juego de Vietnam. Entonces, Estados Unidos no tiene ningún empacho en ¿España es una dictadura? Sí. ¿Es anticomunista? Sí. Entonces es aliado de Estados Unidos. Aquí no se les pide nada de respeto a los derechos humanos. ¿Corea del Sur es una dictadura? Sí. De hecho, después de Syngman Rhee se producen varios golpes de Estado donde varios generales se hacen con el poder en Corea del Sur. ¿Son anticomunistas? Sí. ¿Merece la pena que Estados Unidos les dé apoyo económico y militar? Por supuesto. ¿Y Vietnam del Sur? ¿Es una democracia? No. Es un gobierno oligárquico corrupto. ¿Y qué va a hacer la familia de Dien Bien? Pues directamente comportarse ya de forma dictatorial. ¿Le importa eso algo al gobierno de los Estados Unidos? No. Lo que sí es que no quiere comprometer tropas. Como no quiere comprometer tropas, lo primero que se va a hacer va a ser el envío de ayuda económica y de los primeros instructores. Entonces, claro, cuando hablamos de instructores aquí jugamos un poco con ¿cuántos instructores se pueden enviar a un país? ¿5, 50, 500, 5.000? ¿Puede haber 5.000 instructores norteamericanos en Vietnam del Sur? En 1955 no, son 5. En 1964, cuando la administración de Lyndon Johnson decide la intervención, estamos ya hablando casi ya de 5.000 asesores. Hombre, ya tener 5.000 asesores ya me parece que demasiados asesores son. Es decir, Estados Unidos lo que sí está basculando claramente es que Vietnam va a pasar a ser el escenario principal donde se va a plantear el frenar a las fuerzas comunistas para que no se extiendan. Quiero recordar que por muy europeos que seamos, 2/3 partes de la humanidad vive en lo que nosotros llamamos sudeste asiático. China, India, Japón, que es el triangulito, y da la pequeña casualidad que Indochina está en el medio. Y que hoy en día más del 60% del PIB está ahí. Vale, es 1955, China todavía no es una gran potencia, Japón prácticamente sigue arrasada y está tutelada por Estados Unidos, pero que no es un escenario secundario, que nosotros somos europeos
Y pensamos que siempre esto es la otra esquina del mundo. Yo no sé si por influencia de época de Felipe II y que las Filipinas era como el lugar más recóndito donde podías despachar allí a alguien. O sea, recuerdo uno de los válidos de Doña Mariana de Austria, Fernando de Valenzuela, que fue exiliado a Filipinas porque era lo que pillaba más lejos, era a un año de distancia de la Corte de Madrid. Entonces era como, Indochina, pero ¿eso dónde está? A un ciudadano medio norteamericano explicarle dónde está Indochina, Vietnam, quiénes son los vietnamitas. O sea, yo os invitaría a ver la película de Gran Torino, que creo que es absolutamente maravillosa, cuando los monjes, esto que, pero vosotros quiénes sois, ¿por qué habéis venido aquí? Y el otro les tienes que explicar, mira, es que nosotros éramos unos pueblos de la montaña, distinto de los pueblos que habitaban en la llanura, y es que éramos aliados vuestros durante la guerra de Vietnam. Entonces, cuando vosotros os fuisteis, que nosotros decimos cuando Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam, pues nos tuvimos que exiliar porque directamente el gobierno comunista nos iba a ejecutar a todos. El cine está muy bien para acercarse a la historia. Las series están muy bien para acercarse a la historia. Pero hay que diferenciar una cosa. Está muy bien ver Rambo. Hasta en términos históricos está bastante bien ver Rambo. Hay películas que están bastante mejor que Rambo para afrontar lo que es la guerra de Vietnam. La primera película sobre la guerra de Vietnam está interpretada por John Wayne. Boinas Verdes, de los años 60. Donde John Wayne, coronel de los Boinas Verdes, lleva hasta la línea del pantalón de combate perfectamente planchado. O sea, es una especie de western, pero en lugar de indios, pues tienes Viet Cong, ¿vale? Y entonces pasaríamos ahí a ese segundo término. En la primera guerra de Indochina se habla de Vietnam, coalición de distintos partidos de todo tipo de ideología que básicamente son nacionalistas y quieren la independencia de Vietnam de Francia. En la segunda guerra de Vietnam hablamos de Viet Cong, grupo insurgente, milicia, no sé, cada uno puede poner el apelativo que prefiera. Hoy en día dirías grupo terrorista, insurgencia, no sé. Pero básicamente de orientación comunista y dirigido desde el norte, cuyo objetivo es la caída del gobierno de Dien Bien y la unificación de los dos Vietnam, pero lógicamente desde un ámbito comunista. ¿Y qué tal les va al Vietcong al principio? Mal. ¿Por qué les va mal? Porque los vietnamitas están cansados de tantos años de guerra. El vietnamita es un pueblo muy pobre, es básicamente y eminentemente campesino, salvo las 2-3 grandes ciudades, que sería Hue, que es la antigua capital imperial, sería Hanoi y Saigón. Pues es un país eminentemente rural, con muy malas comunicaciones, con un nivel de vida muy bajo. Entonces ellos lo único que quieren es que les dejen vivir en paz, y que puedan cultivar y que puedan vivir. Entonces, que les expliques las bondades de la democracia y del sistema occidental americano, o que les expliques las bondades de la lucha de clases, les importa verdaderamente bastante poco. El gobierno de Vietnam del Sur, al principio, claro, es oligárquico y dictatorial, pero no es nada nuevo que no haya visto un vietnamita en toda su vida. Sí, para los parámetros occidentales, donde estás diciendo es el bien, el gobierno, el sistema occidental, frente al mal, el modelo comunista. Pues no, y dentro de lo que cabe al menos son vietnamitas. Las grandes familias siguen haciendo los grandes negocios. La guerra, en principio, es una guerra de guerrillas de una intensidad bastante baja. El gobierno vietnamita, además el ejército subvietnamita, luego me recordó mucho cuando, no sé si recordaréis, cuando la eclosión de Estado Islámico y que de repente el ejército iraquí desapareció, se esfumó, no había ejército iraquí. Y los norteamericanos habían gastado una cantidad indecente de dinero en armar y entrenar a un ejército iraquí. ¿Y dónde está el ejército iraquí? Pues en el mismo sitio que el ejército survietnamita. Es un método de vida. Pero a la hora de verdaderamente de combatir, nadie quiere combatir. Es que ni los oficiales ni los generales. Nadie. Estás ahí porque te dan una paga, porque tienes un prestigio mayor, porque tienes más beneficios
que el resto de población habitual, pero no tienes ningún tipo de espíritu, ni ganas, ni de defensa, ni de la nación, ni de una ideología, ni de nada por el estilo. Entonces, es más, eres alérgico a cualquier tipo de combate. Y va a ser lo que va a lastrar en mayor medida toda la guerra por parte de los survietnamitas. ¿Veis ahí una línea en tono rojo? Que es la denominada como Ruta Ho Chi Minh. Lo que se intenta por parte norteamericana y de Vietnam del Sur es impermeabilizar la frontera. Entonces, si se impermeabiliza la frontera, que es un espacio bastante corto en cuanto a número de kilómetros, se puede evitar el paso de suministros de Vietnam del Norte a Vietnam del Sur a las guerrillas del Vietcong. La medida que se toma desde el gobierno de Vietnam del Norte es cruzar por Laos. Laos es un país independiente y tiene un gobierno tan eficaz como el actual de Somalia. No existe. O sea, de nombre hay un rey de Laos, luego va cambiando aquello. Hay unas fuerzas de defensa laosianas que sirven para lo que sirve en un país tan atrasado como este, para extorsionar a la población local y para no presentar combate en ningún sitio. Luego, literalmente, lo que se hace es en la introducción de todo el material necesario a Vietnam del Sur por una vía terrestre, porque la marítima no se puede, porque el mar lo domina, lo cierra y lo sella la Marina de los Estados Unidos, que ayuda al gobierno de Vietnam del Sur. Así nos vamos a mantener durante 10 años. O sea, va a ser 10 años, del año 54 al año 64, en el cual básicamente el Vietcong poco a poco va a ir aumentando, la ayuda norteamericana poco a poco se va a ir incrementando, las distintas administraciones van a ir prestando dinero, comenzará Truman, le continuará Eisenhower, seguirá a Kennedy. Claro, luego pasaremos al gran tótem de los americanos, que es que, claro, si no hubieran asesinado a Kennedy y los magnicidios aquellos del año 62, pues todo hubiera sido distinto, hubo una confabulación, un no sé qué, Kennedy quería salir verdaderamente de la guerra de Vietnam. Está muy bien. O sea, yo verdaderamente os invito a buscar nazis en la cara oculta de la luna. Entonces, cuando lees un libro, por ejemplo, como el Max Hastings, entonces tú puedes ver una serie preciosa, que es Camino del Infierno. Es una serie sobre una escuadra de soldados norteamericanos. Puedes ver todas las películas que quieras sobre la guerra de Vietnam. Eso no es historia. Esto de aquí es historia. Y eso que no es un historiador profesional, Max Hastings. O sea, sino Max Hastings es un periodista británico que ha escrito muchos manuales de historia y muy buenos. Muy buenos. Tenemos otro sobre la Primera Guerra Mundial, que es una auténtica delicia. Bien, entonces vamos sencillamente a datos. Si nuestro querido Kennedy quería salir de Vietnam, del atolladero ese de Vietnam, ¿por qué durante su administración aumenta exponencialmente tanto la ayuda como el número de asesores militares? Por cierto, quiero recordar que el presidente Kennedy fue el que estuvo a punto de desencadenar la Tercera Guerra Mundial con la crisis de los misiles de Cuba, saltándose a la torera cualquier tipo de legislación internacional de navegación en aguas abiertas, por citar un par de esta serie de cosas. Y, por cierto, también recordar que el presidente Abraham Lincoln era republicano, no demócrata. Entonces, son esta serie de mitos que tenemos ahí metidos, donde, claro, es que los norteamericanos entraban porque Kennedy les quería sacar, pero la desaparición de Kennedy les llevó a que fuera la administración de su sucesor, su vicepresidente Lyndon Johnson, quien verdaderamente les metiera en este atolladero. En este atolladero me temo que se metieron ellos solitos. Se metieron ellos solitos porque cuando comienza el desarrollo de esta ruta Ho Chi Minh, el Vietcong va consiguiendo tener una organización y un armamento mayor. ¿Por qué? Porque los norvietnamitas sí tienen una ideología. Y Ho Chi Minh sí está dispuesto a pagar la cantidad de litros de sangre que sea necesario. Por cierto, no son palabras mías, es que me leí este maravilloso tocho de Max Hastings que me pareció brutal como libro, o sea, de lo mejor que me he encontrado de Guerra de Vietnam, donde en las entrevistas
Y en las reuniones que se celebran a lo largo de toda la década de los 50 y principios de los 60 entre norvietnamitas, survietnamitas, administración norteamericana, en el fondo los norvietnamitas te están diciendo que ellos sí están, les llegan a decir que nosotros ganaremos la guerra. ¿Y saben ustedes por qué? Somos menos, tenemos peor armamento, pero estamos dispuestos a mantener el número de muertos que sea suficiente y vosotros os cansaréis antes, que es literalmente lo que sucede en la guerra de Vietnam. Las tropas del Vietcong estaban prácticamente aniquiladas, pero literalmente aniquiladas en 1972. Hasta tal punto estaban aniquiladas que tuvo que intervenir directamente el ejército regular de Vietnam del Norte en las dos grandes ofensivas, tanto la del Tet del 68 como luego la del año 72. Porque si no, cometieron errores estratégicos. A Giap también le tenemos en un enorme pedestal. Giap es como yo, era profesor de historia, no era general de carrera, ¿vale? Para hacer la guerra se suele estudiar. Luego tienes generales de carrera que son auténticos desastres, no digo que no, pero Giap se equivocó varias veces y de forma muy clara, y la gracia que tiene el libro de Hastings es que trata también entrevistas directas con ex miembros del Vietcong y de las Fuerzas Armadas de Vietnam del Norte, donde los informes son: no podemos volver a soportar una guerra en las ciudades como la del Tet del 68 porque nos exterminaron, nos aplastaron. Sí podemos mantener una guerra de guerrillas, y en eso básicamente al final es lo que va a sustanciar la guerra de Vietnam. ¿Quién puede mantener más tiempo la guerra de guerrillas? Otro de los grandes mitos, guerra de guerrillas. Veréis, uno de los primeros que comienza a desarrollar la guerra de guerrillas, ¡qué curioso!, los españoles. En dos circunstancias muy concretas, además, la guerra de guerrillas. La guerra de independencia, donde literalmente tuvimos al incompetente Fernando VII, y yo creo que lleva siendo hora de decir que Napoleón perdió las guerras napoleónicas en España, no en Rusia ni en Moscú. Las perdió aquí, por el drenaje de tropas que le supuso durante muchos años. Entonces, de hecho, a tal punto el término guerrilla en historiografía anglosajona es de guerrilla, tal cual, no tiene traducción. O sea, insurgencia sí, ya lo han empezado a utilizar, porque eso de guerrilla se ve que les queda un poco feo. Y luego la segunda es la guerra de Cuba, que es otro de los grandes mitos. Weyler ganó la guerra de Cuba. Ahora, a cambio de tener una guerra de guerrillas allí enquistada durante 40, 60, 80 años o lo que hubiera sido necesario. ¿Hubiera mantenido el gobierno español, hubiera sido capaz de mantener esos 200.000 hombres que había en la isla de Cuba durante tantos años, con el gasto económico que suponía, con el número de muertos, con las protestas sociales? Pues es que parece que queremos descubrir el Mediterráneo en 1960, cuando a los españoles ya les pasó unos cuantos añitos antes, porque la circunstancia es la misma. Estados Unidos se mete una guerra. ¿Por qué? Porque son incapaces de derrotar al Vietcong. ¿Por qué? Porque hay una ruta que es la ruta Ho Chi Minh. Y entonces la administración norteamericana consigue de arrancarle al Congreso el permiso para intervenir en Vietnam del Sur. No en Vietnam del Norte, no en Laos. Así que se montan un chiringuito a través de la CIA para, hoy en día los llamas contratistas. Contratista significa mercenario o a sueldo de la CIA o algo similar, o las dos cosas, para intervenir en Laos, porque de alguna manera hay que cerrar la ruta Ho Chi Minh, que es la que permite que esa guerrilla siga en combate. Un Kalashnikov es algo maravilloso. Lo tiras al barro y sigue disparando. Lo tiras a un río, lo sacas de allí una semana después y sigue disparando. El guerrillero del Vietcong es estupendo. Es estupendo porque con una bolsita de arroz el tío come. Eso sí, se murieron de hambre hasta grados insospechados, como bien viene reflejado en el libro de Hastings. Los norteamericanos gastaban material a manos llenas, pero es que les llegaba por vía aérea. Tenían dólares para aburrir e invadieron de dólares Vietnam del Sur.
Pero una cosa tan boba como llevarlo en bicicleta por la ruta Ho Chi Minh y sobre todo el estar dispuesto a pagar ese precio en sangre es lo que le lleva a Vietnam del Norte a vencer en esta guerra de Vietnam, o que los norteamericanos al final tengan que salir de allí. Lo que ocurre es que al final entran, y ahí tenés a McCarthy y al presidente Kennedy, secretario de Defensa, que poco a poco va aumentando su presencia militar, va vendiendo más armamento, va dotando de armamento moderno a las tropas de Vietnam del Sur, y el resultado es que es un desastre, no saben utilizarlo. La inteligencia no funciona. Y veréis, y además hay otro par de elementos que últimamente sacar a Franco a pasear está muy bien. Entonces vamos a sacar a Franco a pasear. Franco le envió una carta al presidente Johnson un poquito después de estas imágenes diciéndole que Estados Unidos nunca ganaría la guerra de Vietnam. Los británicos le dijeron que los norteamericanos nunca ganarían la guerra de Vietnam. Y ahora pasaremos a ver por qué los norteamericanos pensaron que sí y estas dos naciones les dijeron que no. ¿Por qué los norteamericanos pensaron que sí? Por el desastre que tenéis ahí detrás. Eso es una pequeña batallita en una aldea en la esquina más recóndita de la selva más perdida, de vete tú a saber dónde, de Vietnam. Se llama Up Back, 1961. El problema, que hay helicópteros con tripulaciones americanas. Quien maneja la operación es un asesor norteamericano que está volando en avioneta alrededor para comprobar cómo se produce el despliegue. Que los blindados que se llaman son M113 de transporte de tropas que son norteamericanos. Eso sí, las tripulaciones y la infantería son survietnamitas. La información lo pasan los survietnamitas. Y el resultado es donde tendría que haber una compañía, te encuentras con un regimiento. Y el número de muertos y el número de pérdidas de helicópteros es enorme. ¿Habéis visto Black Hawk derribado? Vale, pues en esa imagen y llega un helicóptero y por un helicóptero luego resulta que pierdo 3 más. Pues esto es, se me cae uno, empiezo a llegar, no acierto en la zona de desembarco de tropas, estoy muy cerca, les barren, les van a rescatar, pierdes 3 helicópteros más, aquello, los blindados, literalmente los survietnamitas lo utilizan para aplastar a los contrarios, no saben ni cómo se maniobra, ni cómo se despliega, ni cómo se hace fuego de cobertura, ni cómo se hace nada. O sea, el asesor norteamericano se tira de los pelos, llega allá abajo, pasa un informe, dice que esto es un desastre. O sea, llevamos ya casi 10 años manteniendo la guerra de Vietnam, que nos está costando un ojo de la cara, y estos tíos son incapaces. El resultado es que la administración del presidente Kennedy ya da los primeros pasos para el envío de tropas. Es cierto que el envío de tropas por primera vez se produce con la administración de Lyndon Johnson, no de Kennedy. Por eso hay ese mito en Estados Unidos de que Kennedy les hubiera sacado de allí. La idea de Kennedy no era ir aumentando la presencia norteamericana, sino justamente todo lo contrario. Y aquí tenemos el doble magnicidio, que teóricamente es lo que cambia todo. Asesinato de Kennedy y asesinato de Dien Bien. Bueno, el de Kennedy no os lo voy a explicar porque yo creo que todos los que estamos aquí presentes lo hemos visto un montón de veces y salvo Sean Connery en La Roca, nadie sabemos exactamente quién fue quien mató al presidente de los Estados Unidos. Bueno, dicho lo cual, Dien Bien cayó en desgracia, hubo un golpe de estado de su propio ejército, se le prometió que se le permitiría abandonar el país y cuando iba a abandonar el país uno de los coroneles, probablemente para apuntarse el triunfo personal, pues cuando iban a salir abre fuego sobre el propio coche, o sea, dentro del propio coche, y Dien Bien es asesinado. Entonces siempre la gran mitología de la guerra de Vietnam, este doble asesinato fue lo que provocó que la administración americana decidiera definitivamente meterse en la guerra y por otro lado lo que era un gobierno civil, un cuerno, era una dictadura como la copa de un pino, pero claro, al llegar los militares hiciera que los militares survietnamitas también llamaran a los norteamericanos para participar en la guerra. Y entonces, para desgracia suya, llegaron los americanos. Y claro, que te lleguen los americanos supone lo siguiente.
Y el análisis que hace Max Hastings me parece de lo más acertado y de lo más interesante. Ellos llegaron a hacer una guerra donde les molestaban los subvietnamitas. O sea, literalmente el Estado Mayor, los oficiales norteamericanos llegaron como, quita en medio, vosotros no sabéis nada. Es decir, o si acaso vais a aportar las tropas. El gobierno americano, como siempre, intentó que esto fuera una operación internacional no norteamericana, por eso se llama también la Guerra de las Banderas, porque se intentó que todos los países más o menos enviaran tropas. Se sondeó y enviaron tailandeses, coreanos del sur, filipinos, australianos, neozelandeses, y se pidió a sudafricanos, a etíopes, a cualquier cosa, y se pidió a españoles. Los españoles al final lo que envió fue personal médico, y era un pequeño inciso en el personal médico de la guerra de Vietnam. Y cuando se pide esta ayuda, hay una respuesta por parte de dos gobiernos que le dicen al gobierno americano que se deje de tontadas y que van a perder la guerra. Bueno, se lo dice en una carta muy diplomática, muy bien expuesta, donde se le indica el por qué no va a poder ganar esta guerra. Los españoles porque se remontan a su propia experiencia bélica. Y su propia experiencia bélica sobre todo es la guerra de Cuba, no la guerra del Rif. En la guerra del Rif, y se hubiera planteado, si hubiera sido la guerra del Rif, lo hubieran podido ganar. ¿Por qué? Porque en el Rif, al sur hay franceses, al norte hay españoles y en medio quedan los rifeños. Con lo cual, al final, te vas a quedar sin armamento, te vas a quedar sin suministros y no vas a tener santuarios. En Cuba no. En Cuba detrás están los Estados Unidos. Están Hertz, Pulitzer, hay dinero, se puede llegar por mar, va a ser una guerra de guerrillas durante muchísimos años. Entonces, el gobierno español explica al gobierno norteamericano que su situación en Vietnam va a ser como la española en Cuba. Los Vietcong, por cierto, ¿sabéis por qué se llaman Vietcong? No, vale. En las películas, ¿cómo les llaman a los Vietcong? ¿Les llaman Vietcong o les llaman Charlies? Vale. ¿Os suena el sistema de cómo deletrear en código OTAN? Víctor Charlie. O sea, Vietcong, Víctor Charlie. Resultado, que al final los norteamericanos les terminan llamando Charlies. Bueno, pues los Charlies cada vez que quieran se van a Laos. Los Charlies cada vez que quieran se van a Vietnam del Norte. Vietnam del Norte cada vez que quiera, por la ruta Ho Chi Minh, le suministra todo el armamento que es capaz, no todo el que desearía. Vietnam del Norte es intocable porque detrás tiene a China. Y Vietnam del Norte es intocable porque en Corea del Norte ya la ha pasado. Luego no se puede invadir Corea del Norte. Luego el razonamiento del ejército de la administración española es: nunca se va a acabar con el Vietcong. Es imposible. Se podrá derrotar porque desde luego el despliegue de medios estadounidenses es brutal. Se pueden hacer operaciones de búsqueda de destrucción. Los españoles la llamaban de rastrilleado. Pues cierras una cuadrícula y se dejan dos lados fijos y dos lados móviles hasta que peinas toda la zona. Eso se puede hacer. Pero claro, los norteamericanos llevan muy mal eso de llegas, buscas, destruyes, te marchas y 6 meses después vuelven a estar los Vietcong. Vuelves a ir, vuelves a la misma colina, vuelve a pasar lo mismo, te vuelves a marchar, vuelve a suceder. Y los españoles menos, porque es una carta abierta del general Franco, y los británicos más, porque esto son informaciones del Foreign Office, y sobre todo de los servicios de inteligencia, y dice, mira, como no hagáis como nosotros en Kenia, es imposible. Y lo que nosotros hicimos en Kenia fue quemar poblaciones enteras, meter en prisión a cualquier tipo de sospechoso. Entonces os veis Apocalipsis Now, entonces os acordáis, donde el coronel Kurz consigue eliminar los grupos insurgentes en su zona porque ejecuta sin orden ninguna a la mayor parte de los miembros de la administración survietnamita, porque o son del Vietcong o le pasan información a cambio de algo. ¿Están ustedes dispuestos a pagar eso? No, pues entonces no se metan. Y Estados Unidos se mete. ¿Y se mete cómo? Veréis.
se mete sobre todo con una operación de bombardeo, que es Rolling Thunder. Y claro, este es el pensamiento, y yo no sé, los norteamericanos, en cierto modo, son una gran potencia, pero es que Rolling Thunder yo lo he visto aquí, lo he visto en Irak, lo he visto en Afganistán, y el resultado siempre ha sido el mismo. Pero ¿cómo vas a destruir la infraestructura de un país que no tiene infraestructura? Y todavía Irak tenía un poco más de infraestructura, porque aunque sea pozos de petróleo, pero ¿qué infraestructura tenía Corea del Norte? Perdón, Vietnam del Norte. Tenía, sí. ¿Cuál? Casi de herencia francesa. Luego de construcción, de inspiración china, destruyes esos. Ya está, no tienen nada. Pero tío, que van en bicicleta, van andando. Se alimentan de arroz. Ya, pero entonces se producirán unas hambrunas, pero vamos a ver que es que están dispuestos a pagar esas hambrunas y esa cantidad de muertos. Y es que estamos hablando de una guerra con entre 2 y 3 millones de muertos. Que es que cuando estamos hablando de una guerra civil española y tirando por un número altito de bajas, estamos hablando de 500.000. Que estos son 2-3 millones, que la guerra de Corea son 5. Que son 5 millones de muertos. 5 millones de muertos es la mitad del total de bajas de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de un único país, que es Corea del Sur, y aquí estamos hablando de 2, 3. Es que los vietnamitas sí, del norte sí están dispuestos a pagar ese precio. El gobierno de los Estados Unidos no. Y además hay que buscar una excusa. Esto los norteamericanos también se la dan muy bien con las armas de destrucción masiva. No sé si os acordáis de aquel maravilloso vídeo del presidente George W. Bush buscando armas de destrucción masiva en los cajones de los aparadores del despacho Oval, que quedaba muy cachondo, muy simpático, muy gracioso, salvo que hubieras escuajaringado un país después de haberle acusado de tener armas de destrucción masiva y luego, oh, misterio, no lo tenía. Bueno, no me he puesto a investigar más. Esta es la tercera. El tercer invento de excusa para ir a la guerra. El segundo fue el incidente del Golfo de Tonquín. O sea, un barco escucha espía de Estados Unidos dice haber tenido un ataque por parte de patrulleras de Vietnam del Norte. El informe verdadero es que no hubo ni ataque ni nada. Previamente sí los había habido. Claro, que por otro lado también podrías decir, claro, es que un barco espía de escuchas pegado a la principal base naval del gobierno de Vietnam del Norte, pues hombre, también estás ahí para tocar un poco las narices. Ya no estás precisamente Es como cuando de vez en cuando te sale una noticia, las fuerzas de la OTAN escoltan a un avión ruso que sobrevolaba, sobrevolaba prácticamente a 150 kilómetros de la frontera rusa, tío, que es que no le tienes en Bolivia, es que le tienes al lado de tu casa. El caso es buscar una excusa. Por cierto, la tercera es la explosión del Maine. Bueno, el caso es que la administración Johnson está dispuesta a ir a la guerra. Pero claro, siempre al pueblo americano hay que venderle que es que nosotros... Pearl Harbor no es una invención, pero es una búsqueda de la razón para entrar en guerra cuando ya estamos esperando esto. Entonces, se entra de dos maneras. Se entra con los bombardeos y por fin se envían los marines. Y entonces se piensa que ese desembarco de tropas que va con el paso de los años aumentando con un gasto de defensa que sube, y con unos bombardeos que cada vez son más masivos, lo que va a llevar es que a los norvietnamitas van a tener que claudicar. Ni pasó en Vietnam del Norte, ni pasó en Irak. En Irak, bueno, tendríamos que hacer otro monográfico porque pasó, pero no pasó, pero es que pasaron otras cosas. Y en Afganistán, que yo sepa, siguen más o menos igual hasta que por fin... por cierto, fíjate, el presidente Donald Trump, el único presidente de los Estados Unidos que no ha declarado ninguna guerra en los últimos 60 años. Es bastante curioso. Es el único presidente en los últimos 60 años de los Estados Unidos que no declaró una guerra ni invadió algún país. Todos los anteriores sí. Llegan los marines, estamos salvados. Hay dos imágenes preciosas. Esta, de los marines desembarcando en Vietnam. Hay otra preciosa de los marines desembarcando en las playas de Somalia. El resultado fue el mismo. Después de estar allí durante determinado periodo de tiempo y no estar dispuesto a pagar el sacrificio en vidas humanas, ni la mala prensa que genera en tu propio país
Y por supuesto no estar dispuesto a saltarte esos teóricos derechos humanos, es que la guerra es una cosa muy fea. Entonces, cuando el otro, entre comillas, es un país civilizado, pues todavía hasta la guerra puede ser hasta civilizada. Hasta ya está Convenio de Ginebra, Convención de Ginebra. Estos de Convención de Ginebra no tienen ninguna, no existe, no hay. ¿Estás dispuesto a pagarlo verdaderamente? O sea, ¿tú estás dispuesto verdaderamente a llegar a una aldea y exterminar allí a cualquier tipo que sea sospechoso de que sea del Vietcong? Yo creo que los norteamericanos no, los norvietnamitas sí. ¿Vale? Y me organizo toda una serie de campañas que, os resumo de forma sintética, es búsqueda y destrucción, es una montaña indecente no de tropas, sino de material y despliegue, una capacidad de bombardeo tanto aéreo como de la artillería, unos B-52 que eran literalmente como tener un terremoto encima, para arrasar una esquina de Vietnam donde se suponía que era, pero todo era lo mismo, era llegar, realizar, marchar. Y entonces me da igual que sea Yadran, la Operación Masser, Taller, Altenburg, Cedar Fast, Union City, que os veáis la peli de Mel Gibson, de cuando éramos soldados. Es muy bonito, está muy bien, y cuando grita el tío flecha rota, te dan ganas de ponerte a llorar, de decir, pobres americanos, que ya van a perder todos. De esas, pocas. Pero es que unos meses o unas semanas después, o el Vietcong o las tropas de Vietnam del Norte volvían a estar allí. ¿Y cómo era posible? O sea, por cierto, la peli de cuando éramos soldados no tiene desperdicio, porque al final ganan los americanos barras y estrellas. Tendría que haber hecho la versión 2, que es cuando te pasan los títulos de créditos, 2 semanas después. ¿Os habéis visto alguna peli que al final pone años después fulanito sería? 2 semanas después, y ves otra vez a los norvietnamitas exactamente en el mismo sitio. Entonces, esto es ir arrastrando la guerra prácticamente durante 10 años. Durante 10 años que las distintas administraciones americanas sí están dispuestas a pagar el precio. Johnson está dispuesto a pagar el precio, hasta que llega la ofensiva del Tet. Y después de la ofensiva del Tet, hasta Johnson decide ni presentarse a la reelección. Hay pocos presidentes norteamericanos que no vayan a una reelección. Y Johnson decidió quedarse en su casa. Llegó Nixon, que era un tipo que ya estaba presidenciable de los años 50. Joe Biden, hay que tener en cuenta que intentó presentar a la carrera presidencial ya en el año 82, con lo cual el hombre ha tardado solamente unos 40 años en llegar a ser presidente. Ha sido congresista, senador, vicepresidente, o sea, toda esta serie de cosas. Bueno, pero básicamente de qué va tanto el cerco de Khe Sanh como la ofensiva del Tet. Khe Sanh es Dien Bien Phu, pero en modelo americano. Dien Bien Phu es la jugada de los franceses, pensando que las tropas norvietnamitas del Viet Minh no van a ser capaces de desplazar el material necesario para asediar en el centro del país y en mitad de una selva una posición fortificada francesa. Craso error, gran derrota, fin de la guerra. Giap intenta hacer lo mismo con la base de Khe Sanh, y el resultado es que los norteamericanos no son los franceses. La capacidad que tienen estos tipos de machacar lo que sea hace irrisorio los bombardeos rusos de Grozny en los años 90, donde literalmente la ciudad se volatilizó. O sea, Stalingrado se queda pequeñito con un juego de niños y de aficionados con lo que son capaces de desarrollar estos tíos. O sea, se tiraron más bombas en Vietnam que en toda la Segunda Guerra Mundial. Y calcular lo grande que es Europa, más todo el escenario del Pacífico y lo pequeñito que es Vietnam. Entonces, se estrellaron en Khe Sanh. Y la segunda es la ofensiva del Tet, que fue otro desastre, ojo, militar. A nivel de opinión pública y de publicidad fue maravilloso, fue la gloria. Fue cuando los reporteros norteamericanos decidieron que Estados Unidos había perdido la guerra. ¿Por qué? Habían perdido la guerra porque ¿qué tropas y qué ejército tenemos cuando un grupo que dicen de guerrilleros desarrapados que están en mitad de la selva son capaces incluso de hacerse con el control de la embajada de Estados Unidos en Saigón?
Fue durante poco tiempo, fueron expulsados, no fue del total de la embajada, pero da igual, el titular ya sabéis que tiene que aparecer esto. Entonces, los reporteros norteamericanos decidieron que la guerra se había perdido en 1968. Que si eran capaces de atacar en Saigón, de atacar en Hue, de atacar en cuando lees a Max Hastings y ves lo que les pasó a las tropas del Vietcong, es que por poco se te queda sin Vietcong en 1968. O sea, quedaron literalmente diezmados, ¿vale? Y luego, claro, es que pasamos a esto. Entonces, esto es la opinión pública. Esto es Forrest Gump. O sea, una de las mejores escenas de Forrest Gump es cuando Forrest, totalmente despistado, va por allí por Washington y de repente se sube a un tal y hay una manifestación y dice, tío, sube. Joroba, me cago en la mar salada. ¿Qué demonios diría el tipo cuando le quitaron el micrófono? Porque luego cuando coge el otro le da un abrazo y dice, tío, es lo mejor que... Era eso. ¿Y qué era eso? Pues veréis, el tipo que hizo la foto esta de aquí, años después se arrepintió mucho porque le había arruinado la vida al otro tipo que estaba aquí, que era el que estaba empuñando el revólver. La foto que veis, ¿qué es? Pero ¿qué hacen nuestros chicos defendiendo la democracia cuando un tipo, un militar, cuando le da la gana saca una pistola, un revólver y en mitad de la calle un pobre civil le casca un tiro y le deja tieso en el sitio? Pero ¿qué estamos haciendo allí cuando se producen matanzas como las que tenéis ahí? Donde luego sí, al final fueron juzgados varios soldados norteamericanos porque entraron a saco en una ciudad, en una aldea survietnamita, una de tantas, y teóricamente había un montón de Vietcong, se produjeron más de 250 muertos, encontraron 2 Kalashnikov, una pistola y 2 granadas de la Primera Guerra Mundial. Y claro, el número de muertos no explicaba muy bien qué es lo que había pasado y es que se les había calentado la cabeza. ¿Cómo no se les va a calentar la cabeza? No hay frente. Tú cuando sabes que el enemigo está delante es una cosa, pero cuando está por todas partes y tú vives en una base aislada y cerrada y tienes que ir yendo y viniendo, y luego no hay terrorismo. Como que no hay terrorismo, hay bombas todos los días. Entonces tú cuando sales de tu base, no te vayas a Saigón, vete a Bangkok. Porque hay un barrio de prostitución bestial en Bangkok y en Manila, porque era donde se iban los norteamericanos, porque ahí no había bombas. Si te vas a Saigón, sí. ¿Por qué no se sacan estas fotos de los norvietnamitas? Pero alguien en su sano juicio se piensa que un régimen totalitario permite que se saquen fotos de estos. Los norvietnamitas eran encantadores. Eran majísimos. Ellos lo que llegaban y eran, en lugar de producir matanzas como esas, lo que hacían era enterrar vivas a las personas en el centro de las aldeas. Enterrar vivas, con sus familias. Y no hay fotos. ¿Y no se sabía? No, porque el periodista norteamericano estaba con estos, no con los norvietnamitas. Y si tú te quieres ir de turismo ahora mismo a Corea del Norte, puedes ir de turismo y tendrás un tipo pegado al lado, que es el guía turístico, que dice con quién puedes hablar, con quién no, a qué puedes hacer foto y a qué no. Pero es que claro, les dejaban ir allí a los periodistas occidentales y les daban paseos y les enseñaban lo que querían. O vosotros pensáis que venga, peli de Apocalipsis Now. Kurz, qué bestia, tío. Mataba allí, tenía las cabezas puestas de los unos y los otros. ¿Y qué pensabais que hacían los de Vietnam del Norte? Y los del Vietcong. Entonces, te vas a esta foto. ¿Por qué? Porque luego la otra foto es, fíjate qué salvajismo. La chica esta, por cierto, luego en un documental vivía exiliada en Canadá, había obtenido el permiso de residencia. La otra es la de la gente naranja. Fíjate qué salvajadas se hacían. Pero venga, vamos a quedarnos con la foto de arriba. La foto de arriba es de un oficial de la policía norvietnamita que estaba pegándole un tiro, que por cierto también de igual hasta según las leyes de la dictadura norvietnamita eso es un crimen de guerra. Lo hubiera cogido, se lo hubiera llevado a un tribunal y lo hubieran ejecutado exactamente igual. ¿Pero por qué? Porque después de los combates de UE resulta que ese tipo que tenéis allí al otro lado forma parte de una de las células de limpieza
que se ha cargado a más de 3.000 personas en la ciudad y donde he encontrado a uno de los íntimos amigos y colaboradores del general que tengo a mi izquierda, donde han asesinado al general, a su esposa, creo que era a sus 5 hijos. Llegó un señor de unos 80 años, que era como, o 70 años, que era como su ayo y cuidador, y les habían degollado a todos en casa. Y por cierto, este tipo no le habían encontrado paseando sencillamente por la calle diciendo, no, yo es que estaba cruzando la calle, sino que le habían encontrado justamente al pie de una fosa común donde había unos 50 cuerpos con un tiro en la nuca o degollados. Entonces sí es cierto, se le calentó la cabeza, sacó la pistola y le pegó un tiro en la cabeza. Esa es la guerra de Vietnam que se pasa en Estados Unidos. Es decir, los norteamericanos o el ejército norteamericano perdió la guerra de la opinión pública, no perdió la guerra militar. Y entonces llega un momento determinado que, claro, aquí pasa lo de siempre. Cuando llega un presidente, se quiere desentender de los asuntos que le ha legado el presidente anterior. Y más cuando el número de féretros que te van llegando cada vez es mayor. La película de la colina de la hamburguesa la conocemos todos. Colinas de la hamburguesa hubo por todas partes. O sea, da igual, en 10 años de guerra tuvisteis colinas de la hamburguesa en todos los sitios. Hay que subir una colina, aquello es un desastre, te coordinas mal, es la selva, hay bombardeo amigos, los vietnamitas salen por todos lados y el número de féretros que vuelven de vuelta a Estados Unidos cada vez es mayor. Y una pregunta de qué hacen nuestros chicos allí. Y al final lo que se hace es, claro, llega el presidente Johnson y el presidente Kennedy, no administración, y Kennedy dice, ¿y cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Porque esto conmigo ya no va. Esto es una herencia de los demócratas de Johnson. Ah, por cierto, Johnson era demócrata, ¿eh? Kennedy es el republicano. Nixon es el republicano. Nixon es el que les saca de allí. Para ir allí, ¿qué es lo que hace? Irse a ver al patrocinador y al sustentador de los norvietnamitas. Entonces se va a Pekín. Se entrevista con Mao en el año 72 y llega a un acuerdo. ¿Cómo salvamos de aquí la cara? Pues muy fácil. Redoblo el bombardeo sobre Vietnam del Norte. Estoy dispuesto a tirarle cualquier cosa siempre y cuando no sea bomba nuclear. Hasta que se aburran. Y al final los norvietnamitas lo que piensan ellos es, si los norteamericanos se van no vuelven. Luego lo mejor es firmar un acuerdo que no pensamos cumplir, igual que no pensábamos cumplir el anterior que firmamos con los franceses, pero que se vayan. Y es lo que hace Estados Unidos. Despedida y cierre. Nos vamos. Hay una ofensiva también, la de Pascua de 1972, que es otro desastre, pero bueno, la opinión pública norteamericana vuelve ya todavía con más ímpetu a decir aquí qué demonios está pasando, queremos salir de Vietnam como sea, y al final se firma el acuerdo de salida de las tropas. Esto ya es... ¿Cómo alguien me puede decir que Estados Unidos no perdió la guerra de Vietnam si tengo imágenes como la del helicóptero posado en el techo de la embajada con un montón de survietnamitas que han trabajado o colaborado con las autoridades o locales o norteamericanas tratando de salir de allí? Si tengo documentales y me lo pasan en la tele, que lo veo mientras estoy comiendo tranquilamente o en el descanso de la NFL, y me estoy viendo esto y viendo cómo, según llega el helicóptero al portaaviones para hacer sitio, lo tiro al mar para que pueda llegar otro. ¿Cómo me está diciendo usted que no perdieron la guerra de Vietnam? Está clarísimo que la perdieron. Por eso los Hmong aparecen luego allí para molestia de Gran Torino. ¿Qué hacen allí? ¿Y qué pasó después? Pues ya... que los norvietnamitas incumplieron su parte del acuerdo, que unos años después invadieron Vietnam del Sur, que ocuparon Saigón y que después decidieron ocupar Laos y después decidieron ocupar Camboya. Y entonces Estados Unidos decidió que los Jemeres Rojos, que son otros genocidas como la copa de un pino, porque yo creo que estos tienen el récord histórico de mayor cantidad de muertos por año, o sea, probablemente los chinos en volumen, entre la guerra civil, la dictadura y demás, en volumen, pero en porcentualmente en menos años, mayor millones de muertos, probablemente los Jemeres Rojos. Da igual, porque luego los Jemeres Rojos le hacían la guerra a los vietnamitas. Los vietnamitas eran prosoviéticos. Los Jemeres Rojos habían pasado más a prochinos, pero da igual. Le hacían la guerra a unos prosoviéticos, así que el gobierno de los Estados Unidos no tuvo ningún tipo de empacho en dotar de dinero a los Jemeres Rojos que antes les había hecho la guerra. Ah, por cierto, Ho Chi Minh y Giap no salieron de la nada.
Su primer armamento se lo suministró a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y quien les instruyó militarmente, igual que a Bin Laden, fue la CIA, entonces el Grupo de Operaciones Especiales de Información del Ejército de los Estados Unidos. Los americanos son muy dados a armar a cualquiera siempre que les sirva, luego dejarlo por allí y se montan unos tinglaos de los que hacen época. Sí, bueno, pero el caso es que tienes una maravillosa guerra que nos lleva aquí hasta el final y sí puedes decir que, claro, ¿cuántas películas hemos visto de los norteamericanos sobre la guerra de Vietnam en la cual ellos pierden la guerra? Porque desde luego la guerra en la opinión pública la perdieron. La salida, teóricamente, salvando la cara de Nixon, bueno, parece que se produjo en el 73, pero de salvar la cara nada cuando 2 años después tienes a los norvietnamitas paseándose por Saigón. Entonces, por eso ese componente. Y además, veréis, aquí hay una cosa muy interesante en cuanto a la quiebra que luego vemos en las guerras de hoy en día. Hasta Vietnam no se había producido. Cuando hay una guerra, el soldado va porque está cumpliendo un deber nacional o defensa del bien. O bien común, porque es la democracia, o bien nacional, porque defiende a la nación. A partir de Vietnam, los soldados se convierten en una especie de asesinos en serie o genocidas, que ellos lo que van allí es a matar inocentes. Entonces, desde el año 64, cada vez que los Estados Unidos se despliegan por ahí, las noticias que te llegan, si hoy en día hay alguna noticia de Irak o de Afganistán, es porque ha habido una bomba o porque las tropas de la coalición se han equivocado y han bombardeado una boda en lugar de una reunión de talibanes o de miembros del Estado Islámico. No saben comunicar, no han sabido comunicar y han perdido esa guerra de la comunicación. Entonces las guerras de hoy en día han transformado mucho porque además los estados no están dispuestos a utilizar toda la fuerza de la que son capaces, sino que están limitados. ¿Cuánto ha sido la última vez que hemos tenido una guerra entre dos países? Hombre, sí, podemos decir que Georgia y Azerbaiyán, bueno, que les han dejado jugar un ratito hasta que los rusos han dicho chatos hasta aquí. O sea, bueno, desahogaos un poco. Bueno, Etiopía y Eritrea. Arabia Saudí no tiene guerra civil. Está interviniendo en Yemen, que es una guerra civil. En Yemen, sí, claro. Ya, sí. ¿Y de naciones con vector nuclear? Claro. Ni una. ¿Por qué? Porque ya todos llevan jugando desde los años 50 a esos. Puede haber intervenciones más directas, menos indirectas, pero nadie se atreve a utilizar el total de la fuerza que te dota esta. Aparte que nosotros, me incluyo, las democracias occidentales, no podemos comportarnos como nos comportábamos hasta 1914 o incluso los británicos hasta 1950. Es decir, pues chico, si tienes un fenómeno de terrorismo, se podría... A ver, termino ya para liarla más. ¿Se puede terminar con el terrorismo islámico en Europa? ¿Está usted dispuesto a expulsar de Europa a 250.000 personas? ¿A cerrar una media de unas 5 o 6.000 mezquitas? ¿O la opinión pública no se la va a permitir? Entonces, hoy en día se hablan de guerras civiles de baja intensidad. Estados Unidos vive una guerra civil de baja intensidad por la minoría afroamericana. Europa comienza a vivir en determinados lugares guerras civiles de baja intensidad, donde también tengo estas minorías que ahí te entran factores de económicos, culturales, de un montón de cosas. Y desde la guerra de Vietnam no se está dispuesto a utilizar todo, porque ya no hay casi una guerra regular. Casi la de Corea terminó de ser la última guerra regular donde había frente. Entonces tú sabes que los norcoreanos están allí, los surcoreanos estamos acá, o las tropas de las Naciones Unidas están en un sitio. A partir de aquí no hay. O sea, no hay un frente definido. No lo hubo en Irak. Bueno, sí, perdón, en Kuwait sí lo hubo. En la primera guerra del Golfo sí lo hubo. O en la segunda guerra del Golfo, que es la invasión de Irak. Ahí sí, pero luego pasó en tal. Entonces, pues nada, lo dicho. Muchas gracias. Y ahora, dudas, ruegos, preguntas, sugerencias, peticiones. Yo tengo una pregunta. Bueno, creo que es muy interesante el personaje de McNamara, que era el ministro de Asuntos Exteriores, ¿puede ser? Sí. Fue fatal su gestión en cuanto a la comunicación que tuvo con ambas Vietnams y sobre todo
que me parece que fue el primero en dar las órdenes de hacer los pueblos fortificados, que se verían fatales luego en el desarrollo de la guerra. No sé qué opinión tienes tú sobre... Ya lo comenzaron a hacer los franceses, ya lo hicimos, lo de los pueblos fortificados, digo. Ya lo hicieron los franceses en la Primera Guerra Indochina, ya lo hicimos los españoles en Cuba, ya lo hicieron los británicos en la Segunda Guerra Boer. Es decir, eso es un clásico. Y el resultado siempre es el mismo, es un desastre. Es un desastre porque estás en un área rural. Entonces es el no saber combatir en un área rural. En un área rural no se... O sea, cada vez que has hecho un pueblo fortificado en las distintas guerras en un periodo de 100 años, el resultado ha sido un desastre. Porque la población rural tiene que vivir cerca de sus campos. Y cuando las concentras... No, porque lo primero es que dejas ahí a los hombres, pero la población que no trabaja en el campo no puede salir, las condiciones higiénico-sanitarias son un desastre, empiezas a acumular que necesitas el abastecimiento no es generalizado, la gente está a disgusto porque la has sacado de su casa, es decir, no funciona. O sea, eso no funciona. Y en la Segunda Guerra Mundial no funciona, aunque es una inspiración de las guerras anteriores. Es decir, sigue un parámetro de qué es lo que se ha hecho anteriormente. Claro, lo que se ha hecho anteriormente también dice, bueno, pues los británicos vencieron en las guerras Boer, entonces, pues a lo mejor es un buen sistema. El análisis militar de los campos fortificados y los pueblos concentrados de Wheeler son positivos. En el punto de vista militar, claro, piensas, claro, pero es que eso pasaba porque era el siglo XIX. Ahora como estamos, es una sociedad moderna y tal, y hay mejor transporte, pues entonces se puede abastecer mejor a la población, dotarles de médicos. Se me han olvidado los médicos españoles. Sí. Los médicos españoles tuvieron el privilegio de no ser atacados nunca jamás ni por Vietnam, ni por las tropas del Vietcong, ni por las tropas de Vietnam del Norte. Nunca se produjo un solo ataque a ninguna instalación española. ¿Por qué? Porque atendían a todos. Entonces, los hospitales españoles atendían a heridos de bala de igual de donde llegaran. Entonces se convirtió para los propios Vietcong en un sitio donde sabían que si llegaban iban a ser atendidos. Entonces, si tú atacas eso, comprendemos un poco lo que no han entendido los norteamericanos en 50 años. No es que los españoles seamos maravillosos, estupendos y excepcionales, que también, de vez en cuando, tenemos nuestras cosas, pero sí entiendes mejor eso. Y, por ejemplo, también lo entendía muy bien, y se lo escuché por primera vez a Javier Santamarta, mientras leía Hastings, el propio Hastings decía, es que los norteamericanos llegaron con todo, pero todo es todo. Llegaron con sus cigarrillos, llegaron con sus coches, llegaron con su música, llegaron con su todo. Todo. O sea, se llevaron a Estados Unidos allí. Y eso es lo que molesta siempre en el allí. Porque se lo han llevado allí a Vietnam, allí a Irak, allí a Afganistán. Y allí no funciona igual. Entonces decía Santa Marta, ¿por qué cuando hay misiones internacionales los españoles suelen tener el número de ataques o incidentes menor de todas las tropas de las coaliciones donde se despliegan? O sea, ¿qué nos hace tan simpáticos? Porque nosotros no llevamos nada de aquí a allí, sino que cuando llegamos allí nos comportamos como los de allí. Entonces, cuando llega uno de allí y te da un no sé qué y el no sé qué se mueve, pues tú te lo comes igual. Dice, pues será típico de la zona. El norteamericano te monta en cólera, le echa una pastilla o algo por el estilo. Y me contaba una que era bestial, porque llevaron las tropas españolas a Afganistán y entonces pensaron y empezaron a preguntar a los afganos, oye, los más machotes aquí, ¿cómo son? Pues tío, el más machote aquí, pues lo primero es que no va todo el santo día con un casco, y además los machotes llevamos barbas largas. Entonces cogieron los españoles que iban a tomar por saco. Aquí no lleva casco antifragmentación nadie, te llevas todo el gorrillo y todo el mundo a dejarse la barba para ser un afgano más. Entonces te sientas con la señora y a la señora no le das, como los americanos siempre están repartiendo chocolate, sino que le preguntas, miras un poco a ver si está bien eso de que hables directamente a la señora, o hay que hablar al señor y no directamente a la señora. No les juzgas si la señora habla o no habla, ni le dices cómo se tiene que comportar su señora.
Y entonces resulta que cuando estás muy mimetizado con la zona de Afganistán, nos estalla el problema de Líbano, donde otra vez Israel y Hamas se lían la manta a la cabeza y se empiezan a pegar de zambombazos. Y hay que enviar otra vez tropas de estabilización y toca a los europeos, y los españoles llevamos. Entonces, pues tropas que están en Afganistán se llevan directamente a Líbano. Joder, macho. Pánico no, horror entre los libaneses cuando llegaron los españoles. Pensaban que habían desembarcado un grupo de talibanes, porque eran con unas barbas largas. Y coño, los libaneses no son afganos, son mediterráneos y son bastante civilizados. Entonces para ellos ver unos tíos barbudos es un integrista religioso de Hezbollah de no sé qué, o un tío del ISIS. Entonces claro, cuando llegaban a Líbano tenían que los tíos afeitarse e ir vestidos como una persona más normalita, porque aquello no cuadraba. Y en Vietnam a los norteamericanos les pasó esto. O sea, les pasó que no entendieron nada. Y Hastings te lo dice muy bien. Es que no entendieron nada. Ellos llegaron allí para decir al Vietnam del Sur: quítate en medio, que nosotros vamos venidos a ganar la guerra. Y luego las expresiones de los estados mayores y de los oficiales americanos dicen: había que exterminar a todos estos amarillos. Pero a todos estos amarillos eran a los del norte y a los del sur, a todos. Pero vamos a ver, tú no has venido a protegernos a nosotros, quítate en medio. Por eso la suerte de bombardeos y la suerte de todos. Es decir, yo lo siento mucho, pero el norteamericano medio es muy xenófobo. Mucho no, muchísimo. No llegan a ser tocados de Dios, de ser el pueblo elegido, pero más o menos ellos defienden el máximo grado de civilización y son el máximo exponente de todo. Entonces sí, es como: no quieres mi cultura. En lugar de llegar y decir: bueno, a ver la cultura de estos tipos cómo es, y a ver cómo más o menos nos toleramos. O algo bueno tendrán. No, es quita porque es todo atrasado, y por eso estáis así, y nosotros venimos a salvaros. ¿Alguna pregunta más? ¿Seguro? Sí. Yo, primero agradecerte tu intervención, que me ha surgido muy ilustrativa. Segundo, la guerra de Vietnam fue la primera guerra televisada realmente. Has hecho un pequeño matiz sobre la opinión pública. ¿Hasta qué punto la opinión pública influyó en el curso de la guerra e influyó en el final de la guerra? Creo que fue muy importante, ¿no? Los medios de comunicación en todo el desarrollo de la guerra de Vietnam, por parte americana, evidentemente. Pues literalmente es que la opinión pública es la que hace que las administraciones americanas se marchen de Vietnam. Es que en Vietnam del Norte no hay opinión pública. Entonces no hay cifras de muertos, no hay cifras de bombardeos. Lo único que sale es el piloto americano que ha sido capturado. Los norteamericanos para un vietnamita del norte es literalmente el diablo. Por eso cuando un piloto cae, no es sencillamente detenido. Primero le dan una paliza, algunos ni sobreviven a la paliza, y luego son llevados para ser torturados. Mientras, además, es la de siempre, es: un dictador no tiene que ganar unas elecciones. Un presidente americano sí. Entonces, claro, esto ya es meterse más en política, y esto ya es una opinión personal, pero en los últimos años los políticos no tienen principios ni ideología. Las ideologías de los partidos y de los políticos han desaparecido. Tienen asesores. Y les preguntan a sus asesores ellos qué tienen que decir sobre según qué asunto en cuanto al número de votos que les puede dar. Y eso es lo que lleva a los partidos y a las elecciones. Entonces, que sí, que no. Y claro, en Estados Unidos había unas elecciones, pero es que si te das cuenta, ya hemos pasado por Eisenhower, hemos pasado por Kennedy, hemos pasado por Johnson, hemos pasado por un Nixon dimitido y le sustituiría a Gerald Ford. Y luego tenemos la elección de Jimmy Carter, que Jimmy Carter es alérgico a cualquier intervención en el extranjero, salvo la de Irán, que es la metedura de pata bestial que le lleva a la aparición de Ronald Reagan, que es un presidente que, vamos a ver, sería para hacer una tesis doctoral sobre él. Y en Vietnam del Norte, ¿quién hay? Ho Chi Minh. Entonces, es que literalmente es eso. La guerra de Vietnam la pierden los americanos en la opinión pública. Los norteamericanos ganan la Segunda Guerra Mundial en la opinión pública. Somos el bien, el mal
es el nazismo y los regímenes totalitarios. ¿Qué pasa con Stalin? Calla, no molestes. Inglaterra, los buenos, los malos, ¿vale? Y aquí en la diapositiva que te ponía de las atrocidades que se producen en todas las guerras, pues que resulta que hay reporteros por todos lados. Entonces hay fotos por todas partes. Ahora hay reporteros por todas partes. Basta con que tengas estos para grabar. Luego resulta que la misma niña siria ha sido salvada de un bombardeo en 7 lugares distintos. Y es la misma niña siria, pero bueno. O sea, pero da igual. O sea, pero tienes esto. Eso no quita que no se cometan atrocidades, porque las atrocidades que ves que no salen en la tele, pero que se cuelgan en YouTube, que YouTube es alérgica a cualquier tipo de imagen de no sé qué, que el otro día me censuraron un trabajo de hace años de unos alumnos míos, que era la historia de un país imaginario. Entonces habían elegido un país imaginario que pasaba a ser un país totalitario. Es decir, infringe nuestras normas de tal. Es decir, tócate las narices con las bestialidades que he visto yo de las guerras actuales, de cómo un tanque le aplasta la cabeza a un tío en la guerra de Irak, por cierto, de los buenos. Cómo también los buenos en la guerra de Irak matan a 4 heridos allí que están en el suelo. Cómo 4 yihadistas le cortan la cabeza a una chica noruega viva, y eso está en YouTube, y coño, eso no lo cortas. Entonces, desgraciadamente, hoy en día puedes ver todo eso. Lo que pasa es que nosotros lo vamos a buscar o seguimos siendo consumidores pasivos de nuestros telediarios favoritos según la cadena que veas. Entonces, claro, tú ves lo que deciden que ves. Cada uno de nosotros profesionalmente estamos en un ámbito. ¿Os acordáis de haber visto alguna noticia que digas, anda chaval, que estos periodistas, la que se montan, la que se inventan, esto no es verdad o esto no es así? Porque de eso tú sí sabes. Vale, pues eso es el 1% de las noticias que consumimos mensualmente. Entonces, ¿qué no nos colarán de lo otro? Aparte que a mí me parece interesantísimo cuando hay un tornado en el centro de los Estados Unidos o cuando se cae un autobús en Bolivia o en China. Me parece una noticia interesantísima. Viven de noticias de agencia. Entonces, en los años 60 son noticias de agencia. Son fotos, hay que ganar. Muchos de estos son freelance. Entonces, al ser freelance, tú tienes que vender la foto. Porque no puedes hacer un trabajo el que tú quieras, porque necesitas que la foto sea muy impactante, entonces es la que tienes que vender porque eso es lo que te da luego a lo mejor un contrato, un tal o mucha pasta. Entonces, y además cada vez estamos más dados a que tiene que ser cada vez más llamativo, tiene que ser más no sé cuántos. Y sin embargo hay otro tipo de imágenes que coges y cancelas y decides que ya no se sacan. En esta época sí, se sacaban bastante y ahí tienes ese de no, hace el amor, no la guerra. ¿Qué hacemos allí? Estamos masacrando a los vietnamitas. Por supuesto que los estás masacrando, pero si te hubieran sacado imágenes de Vietnam del Norte, fíjate tú. Al final, como bien dice Hastings en su guerra, y cuando Vietnam del Norte invadió Vietnam del Sur, ¿qué pasó? Pero que los subvietnamitas respiraron y dijeron, al menos se ha acabado la guerra. O sea, pero ¿qué más me da si iban 30 años bombardeándome? Entonces, por lo menos que no haya guerra. O sea, a mí eso ya de que me expliques si esto es un régimen totalitario, si es una dictadura occidental y tal, casi que me da lo mismo. Dejadnos vivir tranquilos, cultivar y dejad de matarnos. O sea, dejad de matarnos y dejadnos al menos vivir. Lo de ya en paz o no ya sería otra cosa. En fin, pues lo dicho. Muchas gracias.